que dominar la composición química de los líquidos extra e intracelulares. Esa es pregunta de examen. A mí el anterior semestre yo coloco mis preguntas de examen, pero no sé, el sistema DACO pone sus preguntas, porque hay a nivel nacional lo que es la pregunta. Entonces les pueden preguntar, y las preguntas típicas de fisiología es esto: composición química de los líquidos extracelulares. No sé, pero es que de verdad que el sistema DACO toca todas las preguntas de coloca. Entonces algunas preguntas yo te lo sé, está un poquito más elevada. Tenemos que el espacial es virtual o presencial. Es virtual. El examen parcial es virtual. Hasta ahora es virtual. No hay alguna comunicación de concepto. ¿Qué estudiamos en los estudios celulares? ¿Qué nos interesa avanzar en fisiología? Los iones. ¿Qué iones componen? ¿Qué sustancias? ¿Qué es lo diferente que tiene el LED y el líquido? Que es el líquido extracelular y el líquido intracelular. Miren, el líquido, el sodio, que tiene una carguita positiva, ¿no? En el líquido extracelular, ¿cuánto es la concentración? ¿Lo ven? Sí. 142 en el líquido extracelular. Entonces se dice que el sodio es extracelular. La concentración en el líquido intracelular es 10 miliequivalentes litros, es mínimo. El potasio en el extracelular, ¿cuánto es? 4. Y en el intra, 140. Entonces, potasio intra y sodio extra. Eso tienen que ya memorizar. Calcio, 2.4 en el extra y en el intra, 0,001 miliequivalentes. Magnesio, de la misma manera. 103 miliequivalentes en el extra y 4 en el intra. Bicarbonato, 28, 10 en el intra. Fosfato, 4. Intra, 75. Sulfato, es sulfato. 1 miliequivalente en el extra y 2 en el intra. La glucosa en el líquido extracelular está en 90 miligramos de cilitro. En el líquido intracelular de 0 a 20. Aminoácidos 30. En el intra 200. Tenemos colesterol, fosfolípidos, ácidos neutros, 0,5 gramos de cilitro y 2 a 95 gramos. Esta es la presión del oxígeno, ¿no? CO2, presión del oxígeno. Las presiones se miden en milímetros de mercurio. Presión de oxígeno en el extra, 35. En el intra, 20. Presión de dióxido de carbono, 46 milímetros de mercurio. En el intra, 50. Casi no hay mucha variación. El pH, hay una variación. pH 7.4 en el extracelular. Ligeramente alcalino. En el intra es un pH neutro. Las proteínas, tenemos proteínas 2 gramos en el extra y en el intra tenemos 16 gramos de cilindro. Entonces la composición que deben estudiar al momento de dar su examen. Los iones de composición. ¿Cómo está compuesta la membrana citoplasmática? ¿Qué estudiar? La membrana citoplasmática, ¿cómo está compuesta? Colesterol, proteína, bicapa-lipídica. Ahí ustedes aprecian, ¿no? Una bicapa lipídica de fosfolípidos. No te lo voy a colocar. ¿Ven una bicapa lipídica? Una bicapa de fosfolípidos. La barrera lipídica y las proteínas de transporte de membrana celular. La membrana celular está formada por una bicapa lipídica y contiene grandes moléculas proteicas insertadas en los lípidos. O sea, que no tiene solamente fosfolípidos, tiene también proteínas. La bicapa lipídica es permeable.
No. La bicapa lipídica no es miscible ni con el líquido extracelular ni con el líquido intracelular. Constituye una barrera para el movimiento de moléculas de agua y de sustancias insolubles entre el compartimiento intra y extracelular. Unas pocas sustancias, ahí está diciendo, unas pocas sustancias penetran la bicapa lipídica y difunden directamente a través de sustancias lipídicas, sustancias liposolubles. Ahí le está diciendo que esa membrana, la membrana citoplasmática, permite las sustancias liposolubles y también permite ingresar las moléculas de agua. Entonces, para transportar esas sustancias liposolubles, tenemos diferentes mecanismos de transporte que tenían tarea. ¿No tenés tarea? No. Estudiar transporte activo, transporte pasivo y difusión pasiva. Eso tenían que investigar. Ya, miren ahí está, silencio. La bicapa lipídica, ven cómo las moléculas están siendo transportadas, tanto hacia el líquido intra y hacia el líquido extracelular. Hay un movimiento. Algunas sustancias lipídicas necesitan de ciertas proteínas que lo ayudan a transportarse de una mejor manera y algunas necesitan energía. La energía, tanto en bioquímica como en fisiología, le llamamos ATP. O sea que para transportar esa molécula necesitan energía. Esa energía se llama ATP, que es adenosintrifosfato. ¿De dónde obtenemos adenosintrifosfato? De las biomoléculas que ingresan por vía oral, proteínas, lípidos, ácidos nucleicos. ¿Qué mecanismo de transporte hay? Ven ustedes, difusión simple, difusión facilitada, transporte activo. Entonces, existen. Los mecanismos de transporte de moléculas son transporte activo y difusión, tanto simple y facilitada. Las moléculas proteicas, o sea que las proteínas, tienen la propiedad de transportar sustancias a través de la membrana. ¿Y por qué creen que las proteínas transportan a las liposolubles? ¿Por qué un lípido no puede transportarse si él desea ingresar a la parte interna? ¿Por qué creen que necesita ayudarse con una proteína, un lípido? ¿Y cuál es la proteína más abundante de su vida? ¿Sabes? Es la albúmina. La albúmina es la proteína más abundante. ¿Ya? No solo transporta sustancias, iones, no solamente transporta moléculas liposolubles, también transporta los fármacos. Por eso es que un paciente con hipoalbuminemia, ¿no?, tiende a hacer algún tipo de toxicidad, porque ellos necesitan de la albúmina, de proteínas que la transporten a las sustancias lipídicas. ¿Ya? Las moléculas proteicas tienen la propiedad de transportar sustancias a través de la membrana. Entonces, las proteínas transportan a las sustancias. Sus estructuras moleculares penetran en la membrana y constituyen una ruta alternativa. Aquellas personas que están hablando pueden salir de la clase, nadie se les obliga. Ahí tienen el libro de fisiología de Guyton. En todo el sistema de la universidad estudiamos el libro de Guyton y pueden estudiar. Bueno, las proteínas, unas actúan como proteínas de los canales, permitiendo el libre movimiento de las sustancias a través de espacios acuosos. Otras se unen a moléculas o iones que lo van a transportar como proteínas transportadoras. Entonces existen dos tipos de proteínas, proteínas de los canales y proteínas transportadoras.
¿Cuáles son los mecanismos de transporte a través de la membrana celular? Pregunta de examen. Difusión, transporte activo. Pues pregunta de examen. Te van a preguntar qué es difusión, qué es transporte activo. La difusión es el movimiento molecular aleatorio de la sustancia molécula a molécula a través de espacios intermoleculares de la membrana o en combinación con una proteína transportadora. Solo precisa de la energía cinética de la materia. Entonces aquí no necesita energía, ella se transporta, puede combinarse con una proteína transportadora y esa es la difusión. Transporte activo. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos mecanismos de transporte? Transporte activo dice movimiento de iones o de otras sustancias a través de la membrana en combinación con una proteína transportadora contra un gradiente de energía como desde un estado de baja concentración a un estado de alta concentración y precisa de fuente de energía. Entonces, aquí en el transporte activo necesitamos ATP para transportar. Aparte que les está diciendo que va a transportarse una molécula de baja concentración a un lugar donde hay alta concentración de iones. Donde hay varias diferencias con difusión, ¿no? ¿Qué más? Ahí, pero observan, ahí está la difusión, ¿no? Difusión está pasando por difusión simple, no necesita proteínas, ¿ven? Van a pasar las moléculas de una difusión simple, van a pasar las moléculas o iones y no necesitan proteínas. La difusión facilitada sí necesita, ¿no? Esos puntitos rojos, ¿ven? Entonces ya necesita alguien que las transporte, necesita esta proteína transportadora. En el transporte activo necesitamos ya ATP, ¿no? Hay energía. Entrando un poco más de completo, avanzando lo que es difusión, vamos a entender aún más este concepto. Difusión es el movimiento continuo de moléculas entre sí en los líquidos o en los gases. El movimiento continuo de moléculas. Difusión. Todas las moléculas e iones de los líquidos corporales están en movimiento constante. Cada partícula se mueve de manera completamente independiente. El movimiento nunca se interrumpe, salvo en temperatura cero. Entonces ustedes observan cómo esos puntitos están moviendo. Eso tanto se da en los líquidos, también en los gases. Cuando una molécula en movimiento A se acerca a una molécula estacionaria B, las fuerzas electrostáticas y otras fuerzas nucleares de la molécula A rechazan a la molécula B, transfiriendo parte de la energía del movimiento de la molécula A la B. La molécula B adquiere energía cinética del movimiento, mientras que la molécula A se enlentece perdiendo parte de su energía cinética. Entonces, para poder entender aún más el concepto de difusión, debemos de saber un poco de física, porque hay la energía cinética que está en constante movimiento. Bueno, pregunta de examen. Difusión a través de la membrana celular. Difusión simple, difusión facilitada. Difusión simple, movimiento cinético de las moléculas o de los iones que se produce a través de una abertura de la membrana o a través de espacios intermoleculares sin ninguna interacción con las proteínas transportadoras. Aún le está diciendo que las moléculas pasan libremente del DEC al DIC, pero no necesita de proteínas, no necesita de energía. Eso es difusión simple.
¿sí? Difusión facilitada precisa la interacción de una proteína que alude el paso de las moléculas o iones a través de membranas mediante una unión química con los mismos y su desplazamiento a través de las membranas de estas moléculas. Ahí necesita una proteína. Difusión simple. Movimiento cinético de las moléculas o de los iones que se producen a través de una abertura de la membrana a través de envases intermoleculares sin ninguna interacción con la proteína transportadora. Difusión de sustancias liposolubles a través de la bicapa lipídica. ¿Qué sucede en las membranas plasmáticas? La rapidez de difusión de una sustancia depende de la liposolubilidad. O sea que mientras más liposoluble, más rápido es la entrada hacia la membrana citoplasmática. Mientras menos liposoluble, menor será la velocidad de la entrada a la membrana citoplasmática. El oxígeno, el nitrógeno, el anhídrido, ¿lo entienden esto? Difusión de sustancias liposolubles. Mientras el compuesto químico, la molécula que quiere ingresar a la membrana citoplasmática, mientras más liposoluble sea, más rápido facilita la entrada. Mientras menos liposoluble sea el compuesto químico, también se enriquece la velocidad de la entrada a la membrana citoplasmática, de pasar del líquido extracelular al líquido extracelular. El oxígeno, el nitrógeno y el anhídrido carbónico y los alcoholes tienen una gran liposolubilidad. O sea, ¿qué le está diciendo? El oxígeno está en estado. ¿En qué estado lo encontramos el oxígeno, el nitrógeno, anhídrido carbónico? En estado gaseoso y el alcohol está en estado líquido. Estas sustancias tienen una gran liposolubilidad. Entonces, al tener gran liposolubilidad, es más fácil atravesar la membrana. Pueden disolverse en la bicapa lipídica y pueden difundir a través de la membrana celular. Vamos por el otro. Difusión de agua y otras sustancias insolubles a través de canales proteicos. El agua es insoluble en los líquidos. Pasa rápidamente a través de los canales de las moléculas proteicas que penetran en la membrana. Otras moléculas insolubles en líquidos pueden atravesar la membrana a través de los canales si son hidrosolubles y de pequeño tamaño. Su penetración disminuye a medida que la molécula aumenta de tamaño. Entonces, acá están mencionando que sustancias hidrosolubles de pequeño tamaño van a atravesar la membrana, van a pasar por los canales de las moléculas proteicas. Difusión a través de los canales proteicos. Los canales proteicos son trayectos tubulares que van del líquido extracelular al intracelular. Las sustancias se mueven por difusión simple a través de estos canales. ¿Qué tiene que pasar para atravesar? Permeabilidad selectiva de los canales proteicos. Los canales se pueden abrir o cerrar por compuertas, como van a ver en la siguiente. Miren ahí. Pueden observar las compuertas, se tiene que abrir una puertita para que ingresen las moléculas. Esos son los canales proteicos. Esa es difusión. ¿Qué difusión es? ¿Simple o facilitada? Simple. Es difusión facilitada. Difusión facilitada.
para el transporte de uno o más iones o moléculas específicas y se debe a las características que tiene que involucrar permeabilidad selectiva, el diámetro, la forma, la naturaleza de las cargas eléctricas. Por ejemplo, canal de sodio. Eso que ustedes ven son los canales de sodio. Tienen unas compuertas que abren y se cierran. Entonces, para que pase por estos canales de sodio, las sustancias tienen que tener un diámetro de 0,3 por 0,5 nanómetros. Si no tiene esa medida, no va a atravesar esa sustancia o ion o molécula. ¿Qué más? La superficie interna de carga intensamente negativa. Estas cargas arrastran iones de sodio deshidratados al interior de los canales. Los iones difunden en una u otra dirección de acuerdo a las leyes de la difusión. El canal es selectivo específicamente para el paso de los iones de sodio. Estos canales que están, las sustancias tienen que tener esa medida y son solamente, exclusivamente para los iones de sodio. Canal de potasio. Cuando llegamos a la contracción del músculo esquelético y liso, vamos a avanzar los iones de sodio y potasio. En el canal de potasio, el diámetro de las sustancias, de las moléculas, tiene que medir 0,3 por 0,3 nanómetros. No tienen carga negativa, tienen que tener carga positiva. Tiene diferentes tipos de enlaces químicos. No hay ninguna fuerza de atracción que arrastre los iones de potasio al interior del área. Los iones de potasio no son separados de los del agua que los hidrata. En la forma hidratada son más pequeños que los iones de sodio y atraviesan con facilidad el canal. El canal de potasio solo permite la entrada de los iones de potasio. El canal de sodio solo permite la entrada de los iones de sodio. Activación de los canales proteicos. ¿Cuándo se activa un canal proteico? Ya saben, dos canales, ¿no? El canal de sodio y el canal de potasio. Ahora, la activación de los canales proteicos proporciona un medio para controlar la permeabilidad iónica de los canales. Son extensiones similares a la compuerta de la proteína transportadora y pueden cerrar la abertura del canal o se pueden alejar de la abertura por un cambio conformacional de la molécula proteica. Activación por voltaje. Habla un poco de física. La conformación molecular de la compuerta o sus enlaces responde al potencial eléctrico que se establece a través de la membrana celular cuando hay una carga negativa intensa en el interior de la membrana, hace que las compuertas del sodio del exterior permanezcan cerradas.